Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno de que, a pesar de las amenazas, ¿verdad?, de la lluvia, aquí estamos, ¿verdad?, para poder adorar al Señor, dedicar este tiempo para Él y también para poder recibir su palabra. Vamos a orar y a dejar que su Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Podamos ser edificados a través de las parábolas. Amado Dios, te damos las gracias en esta hermosa noche, Señor, porque podemos estar reunidos con el propósito de exaltar y bendecir tu precioso nombre. Tú eres la razón de nuestras reuniones, Señor. Venimos a este lugar con un corazón dispuesto, Padre, con nuestra mente pensando en ti, oh Dios, porque tú eres digno de ser alabado siempre, oh Dios. Pero gracias porque siempre a través de cada reunión donde tu pueblo, Padre, se congrega para adorarte, tu Espíritu Santo siempre, Señor, se manifiesta, obrando, Señor, fortaleza, trayendo liberación, consuelo y sanidad, Señor, la guianza de tu Espíritu y tu palabra también, Señor. Gracias, oh Dios, porque es una relación maravillosa contigo. Permite de que siempre tengamos la devoción, el anhelo, el agradecimiento para venir a adorarte, para venir a exaltarte. Gracias por todos los hermanos, los niños, los jóvenes, las hermanas y hermanos y amigos, personas invitadas que nos reunimos para adorarte, Señor. Vamos a recibir tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que la ha inspirado pueda iluminar nuestra mente y corazón, y nos declaramos tierra fértil para que la semilla de tu palabra, Señor, germine en nosotros y crezca y dé fruto a 100 por uno, para gloria de tu nombre, bendición nuestra. Lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mateo capítulo 13. Estamos ya en la... ¿Cuántas parábolas llevamos ya? 13. ¿Sí? 4, ¿verdad? Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Porque la del sembrador, la del tesoro, ¿cuál es la otra? La del jueves anterior. Ahí. La perla del gran precio. Y ahora vamos a ver una parábola muy bonita, que es la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. Y busca el versículo 24. Vamos a solo buscarla, tenerla ahí lista. Y quiero que pensemos por un momento, antes de hablar de la parábola, la razón de esta parábola, para que podamos entender el por qué Jesús la dijo y para qué lo dijo y a quién se está refiriendo en ella. Porque es una parábola que a través de las edades, a través del tiempo de la iglesia, se ha utilizado, ¿verdad? Y hemos hablado como para aplicarla para la iglesia. Y sí, sirve, lógicamente es para beneficio de la iglesia. Pero tiene un trasfondo, o sea, su marco histórico, por el porqué de esta parábola, tiene que ver por lo que sucedía en la vida de los apóstoles, de los discípulos del Señor y la gente que seguía a Jesús. Nosotros sabemos de que los discípulos lo reconocían a Él como el Mesías, el prometido. Entonces eso quiere decir de que ellos tenían la esperanza de que Jesús estableciera un reino y sacara, ¿verdad?, destruyera a los romanos, que era el imperio que predominaba en aquel tiempo, que tenía subyugado, ¿verdad?, a muchas naciones y también al pueblo de Israel. Entonces la esperanza del pueblo de Israel, de los que creían en Jesús, era que Él era el Mesías y viniera a liberarlos, ¿verdad?, del yugo de los romanos. Y Jesús en muchas ocasiones, si ustedes se dan cuenta, en las parábolas anteriores Jesús establece empieza a hablar acerca de lo que significa su reino. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que Jesús habló acerca de la importancia de su reino, ¿verdad?, a través de la perla de gran precio o del tesoro escondido, para que entendiéramos, ¿verdad?, el gozo que significa encontrar el reino de Dios y también el valor que tiene el reino de Dios para nosotros. Así que Jesús los va guiando
y nos guía para que pudieran ellos poner su mirada y su pensamiento no en un reino de este mundo, sino en el reino celestial, que es lo que a Jesús le interesaba. Así que muchos estaban equivocados, porque ellos esperaban que de un momento a otro Jesús diera la orden, reunía un gran ejército y, ¿verdad?, a sacar a los romanos y destruir a todos los malos. Jesús dice esta parábola para poder explicar, ¿verdad?, y para referirse precisamente a eso. El trigo y la cizaña, aunque parece ver que está dentro de la iglesia y que es relacionado a la iglesia, realmente tiene que ver, va más allá de realmente la iglesia, ¿verdad? Y creo de que eso vamos a hablar. Leamos este pasaje y yo quiero que le ponga atención para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de algunas cosas importantes, que como es un estudio, que no es tan grande el estudio que vamos a tener, no es muy tan amplio, pero lo básico para que nosotros podamos tener la conciencia de el mensaje central de cada parábola. Así que leemos en el capítulo 13 de San Mateo, versículo 24 al 30, y luego leemos del 36 al 43. ¿Listos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Pusieron atención a eso? Ahora vea, Jesús nos explica la parábola. Entonces, después de que él habla acerca de dos parábolas más cortas que vamos a ver después, dice en el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, versículo 36, ¿verdad?, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Note bien que no le dijo: explícanos de la semilla mostaza y la levadura, sino que hablan precisamente de la parábola de la cizaña. Y dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el ¿qué? Dijo él. Es el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, díganlo fuerte. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para entender, dice la NBI, ¿cómo se? Esa hay siglas, pero la versión internacional, ¿verdad? La nueva versión internacional, NBI. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para entender, entienda, ¿verdad? Porque es bien importante. Así de que, como leímos la parábola, y ustedes, no sé si al solo leerla pueden captar que realmente no tiene mucha relación con cuestiones internas de la iglesia. Porque para nosotros es fácil decir, ¿verdad?, al hermano que se porta mal dentro de la iglesia, esa es cizaña, ya la va a arrancar el Señor. O si no, la arrancamos nosotros, ¿verdad? Entonces, uno piensa en eso, ¿verdad? Y uno debe, ahí está la cizaña, ese es cizaña, andamos, ¿cierto o no? Ha pasado y en la mente está eso, ¿verdad? Y donde miramos, hermano, que un problema y otro, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia en general, ¿verdad? En todo el mundo. Es una persona de que mal proceder y todo, y dice: esa es cizaña, seguro que el Señor la arranca. Entonces pensamos en eso, pero no, hermano.
No, porque en la iglesia del Señor todos tenemos errores, cometemos errores, tenemos debilidades. Y si nos juzgaran por nuestras debilidades, todos seríamos cizañas. Pero no es así, ¿verdad? Hay algo más allá, es algo más global. Entonces, quiero hablar acerca de eso, la lección principal. Esta parábola enseña, y oigan bien esto, que habrá separación completa de los buenos y de los malos. ¿Cuántos creen eso? Y esa es la justicia de Dios. Viene su momento donde Dios hará separación completa de los buenos, ¿verdad? Y los malos. Pero será solamente en el fin del mundo, ¿verdad? Cuando todo termine. Trata de la coexistencia del bien y del mal en este mundo. Segundo, la expectación de los judíos, y es lo que hablábamos, ¿verdad? Los judíos esperaban la venida de un Mesías revolucionario. Y créanme, hermano, que los judíos que no son convertidos al evangelio todavía lo están esperando. Todavía ellos no han creído en Jesús. Pero los judíos de aquel momento, ¿verdad? Y que habían sido convertidos, como los judíos que estaban ahí, todos los judíos, fueran discípulos de Jesús o no, ellos esperaban la venida de un Mesías revolucionario que de una vez acabaría con los enemigos de ellos, ¿verdad? Y eso eran los romanos, el imperio romano. Así que esta parábola refuta esa idea errónea de pensar de que realmente va dirigida directamente a la iglesia, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que no trata de la disciplina en la iglesia, esta parábola, y cosas que no se les olvide, no se nos olvide, ¿verdad? Que no trata de la disciplina en la iglesia. Uno puede aplicar muchas cosas de la palabra de Dios a la iglesia y muchas cosas le puede dar aplicación, pero cuando ya aplicamos la palabra de Dios en algo que concierne, en algo que no es, ¿verdad?, el propósito de Dios en ella, en algunos momentos ya no encaja. Y nos damos cuenta de que realmente como que no funciona, pero no, simplemente porque esa palabra no es para eso. Entonces no trata de la disciplina en la iglesia, y este texto se ha empleado mal para refutar la práctica de la disciplina en la iglesia. Tal explicación contradice varios textos sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia. Así que este texto no tiene nada que ver con el tema de la disciplina de la iglesia, que quede bien claro. Entonces, cuando Jesús habla del reino de los cielos es semejante. En esta ocasión el Señor habla del reino como el mundo existente, el cual, ¿verdad? Él es el Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Él vino para traer la salvación a todo el mundo, a todas las personas. Y en este momento ya Jesús no centra su reino solo en donde está su pueblo, sino que habla de toda la humanidad, el reino, ¿verdad? Entonces, como quien dice, el propósito de Dios es para todas las naciones. El propósito de Dios para todas las naciones es así, que ya en el momento donde Dios va a apartar a los buenos de los malos. Entonces Cristo está diciendo eso. Y oiga bien, que esto tiene sentido por el hecho de que Jesús dijo esta parábola, por todo eso que se hablaba dentro de los discípulos y los seguidores de Jesús, sobre que Jesús iba de repente a establecer un reino terrenal e iba a sacar a los romanos. ¿Estamos claros en eso? El por qué Jesús estaba hablando de esta parábola. Entonces, y lo vamos a ver, ¿verdad? La parábola, así de que para poder entenderlo un poco mejor y en más detalle, vamos a ir a la explicación de la parábola, ¿verdad? Así de que veamos ya los versículos del 36 al 43 y nos vamos a centrar en lo que Jesús explica para dejarnos claro acerca de la parábola de la cizaña, ¿verdad? Y yo quiero decirles esto: cuando lo aplicamos a la iglesia, en algunas cosas se encaja un poco y se le haya sentido un poco, ¿verdad? Porque a veces uno dice: mire, hermano, ahí déjelo. Pues sí, pero es que mire, siempre solo dando problemas. Ahí déjelo. Dios se va a encargar de él. ¿No sabe que él va a sacar la cizaña del trigo? Y tiene un poco de sentido, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, sí, y la verdad sí es, en cierta forma, ¿verdad? Pero la influencia del mundo muchas veces está en algunos dentro de la iglesia. Es más, dentro de la iglesia del Señor hay infiltraciones.
Hay gente de que tiene piel de oveja, pero por dentro es lobo y pertenece al mundo. Y la parábola encaja bien con esas personas, ¿verdad? Porque uno a veces no entiende, ¿por qué esta gente? Bueno, entonces eso es verdad, que puede suceder y uno podría aplicarla, pero realmente si somos responsables en eso, y yo lo que quiero es ser más responsable con la palabra de Dios, para no estar dejando de lado lo que Cristo quiso dar a entender y poner nuestro propio comentario o nuestra propia interpretación para aplicarla donde no se debe aplicar. Porque la cuestión de la disciplina, hay otros pasajes en cuanto a la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Y que sí son directamente para eso, pero en este caso no. Así que la explicación de la parábola, vamos a tratar de ir un poco rápido, ¿verdad? Pero que entendamos eso. Dice que el Hijo del Hombre, dice el sembrador, ¿quién es? Dice el Hijo del Hombre. Entonces lo vamos a ir teniendo claro. Y eso es lo primero en el versículo 37, ¿verdad? Jesús lo explica, que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Note bien. Ahora, la buena es el Hijo del Hombre. La buena semilla en esta parábola, note bien que en la parábola del sembrador, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la semilla? Acuérdense. Es la palabra de Dios, pero en esta parábola no es la palabra de Dios. Aquí dice la buena semilla, si usted ve el versículo 38, dice, el campo es el mundo, y la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino, ¿verdad? Entonces está hablando de la gente buena, de la gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo, la gente que está caminando con Dios. Entonces, ¿quién nos sembró a nosotros? Fue Dios. Usted y yo somos resultado del poder de Dios, ¿no es cierto? Él vino, hermano, y sembró, ¿verdad? En este mundo hizo brotar una semilla poderosa, y lo que nosotros somos ahora, somos plantillo de Dios, porque nosotros tenemos la simiente viva. En la parábola del sembrador, Cristo sembró, ¿verdad? Allí iba un sembrador, una persona sembrando, y realmente allí no era Cristo, como dijimos, pero es todo predicador, toda persona que habla de la palabra de Dios y siembra esa semilla. Pero nosotros somos, ¿verdad? En esta parábola, toda la buena, dice aquí, la buena semilla son los hijos del reino. Así de que eso lo entendemos, ¿verdad? Como en la parábola anterior. En San Marcos 4:14, yo quiero que vea San Marcos 4:14, rápido. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, realmente en esta parábola no es la semilla, no es la palabra de Dios como dice en esta parábola anterior, sino que son los hijos del reino o los hijos de Dios en este mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos la imagen de Dios en este mundo, somos los que hemos nacido de nuevo y somos los hijos de Dios por causa de haber creído en Jesucristo. El campo, ¿qué es lo que dice el versículo 38? ¿Quién es? ¿Quién es el campo? Es el mundo. Y obsérvese bien que el campo no es la iglesia, sino el mundo, toda la raza humana. Es necesario dejar bien claro, y dejar aquí que Jesús sea el que explique la parábola. ¿Por qué? Porque Él realmente se los aclara. ¿Y a quién se los aclara? A sus discípulos, porque ellos preocupados, ellos cuando oyeron hablar de la semilla de mostaza y la levadura, bueno, a lo mejor tal vez no lo tuvieron tan claro, pero les interesó más de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Y entonces, así de que ellos le piden a Jesús eso. Entonces habla de que las cizañas son, ¿qué dice el versículo 38? ¿Quiénes son las cizañas? ¿Quiénes son? Entonces, ¿quién es el que siembra la semilla? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son la buena semilla? Pero vamos en orden. ¿Quién es el campo? El mundo, ¿verdad? ¿Quién es la buena semilla? Los hijos de Dios, la gente buena que está caminando con Dios. ¿Y quiénes son la cizaña? La gente mala, o sea, la gente pecadora, la gente que está dirigida por el maligno, ¿verdad? Entonces usted va viendo la explicación de Jesús. Y aquí dice, ¿verdad? Que
Habla también de los siervos, pero quiero que veamos el versículo 39. ¿Qué dice el versículo 39? El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, lo que aquí está diciendo es que la gente mala en la humanidad, en todo el mundo, realmente es obra de Satanás. O sea, él los controla. Él es el que ha metido tanta maldad en el corazón del hombre. Y usted recuerda de que en el huerto del Edén, quien llegó allí y engañó a Eva, ¿quién fue? Fue el diablo. Y sembró esa mala semilla. Y entonces el hombre empezó a desobedecer a Dios. Y desde entonces, ¿verdad? El pecado entró, la maldad ha entrado. Entonces, por eso se considera de que son la mala semilla o la cizaña. Entonces, y en el versículo 27 habla, pero nos veamos el 39. ¿Qué dice el versículo 39? El enemigo que la sembró es el diablo. Y después, ¿qué dice? La siega, ¿qué es? Es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces te quedamos bien claro que Dios no va a hacer un juicio acá para ir sacando la cizaña de la iglesia, como nosotros hemos creído, ¿verdad? Como nosotros pensamos. Porque nos es fácil pensar de esa manera, pero Jesús está más interesado. Eso es importante para Dios, que nosotros sepamos la manera en cómo Dios disciplina a la iglesia. A lo mejor en otro estudio se ve eso, pero en este caso el Señor no está profundizando en la iglesia. Para empezar, la iglesia ni estaba empezando la base, ¿verdad? Dios estaba formando a sus discípulos para que hiciera la iglesia. Entonces Él no podía estar hablando de la iglesia en ese momento. Estaba hablando del mundo existente y toda la gente, por lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Y también los que habían creído en Él, porque hasta los gobernantes, ustedes recuerdan que Herodes, cuando él oyó de que el Mesías, el rey de los judíos, decía iba a nacer, ¿qué mandó a hacer Herodes? Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños pequeñitos, ¿verdad? Para deshacer de que no viniera ese que iba a tomar control, entonces, o quitarle a él el chancecito. Y sobre todo, y eso es que estaba en la mente de muchos también, los gobernantes los pensaban y también los discípulos. Así de que el Señor está hablando de que en este pasaje, de que la siega es el fin del siglo. Viene el momento donde sí habrá una separación de lo bueno y de lo malo. Por eso que es importante que nosotros ahorita vayamos pensando en esto. Los siervos en el versículo 27, si usted ve, ya en el versículo 27 del capítulo 13 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Entonces los siervos acá no son realmente los hijos del reino, no son los ancianos tampoco de la iglesia. En esta parábola los siervos son los que pudieran hacer, si fuera, la voluntad de Dios. Y es lo que harán los ángeles en el fin del mundo. En esta parábola los siervos que habla, ¿verdad? Y Él lo explica allá, que son los ángeles que Él va a enviar para, ¿verdad? Los ángeles van a tener mucho que ver en cuanto al juicio de las naciones, y también van a tener mucho que ver en la salvación de su pueblo, en la traslación de su pueblo. Van a tener mucho que ver en la redención, ¿verdad? De los cristianos. Así de que aquí en esta parábola los siervos no somos nosotros, ¿verdad? No es a la iglesia o los hijos del reino, como dice acá, ¿verdad? Sino que se refiere a los ángeles, y Jesús lo explica en la parábola también. Entonces habla de la siega en el fin del siglo y es la separación de los malos y los buenos. Así que lógicamente que eso no se puede llevar a cabo ahora, no es para ahora. No es para este tiempo el hacer la separación. ¿Por qué? Porque no ha llegado el momento, no ha llegado el fin. Va a llegar y a lo mejor está bien cerca, pero eso será, ¿verdad? Al final de todo, y va a ser lo último que Dios va a hacer, ¿verdad? Para poder dar a cada uno, ¿verdad? Con lo conforme merece. Y no estoy hablando de la recompensa de la iglesia, sino que acerca de que el que hizo lo malo va a recibir su castigo, el que hizo lo bueno también tendrá. Pero las dos cosas, los dos tienen su tiempo. Hay un tiempo donde Dios se va, el programa de Dios para
su pueblo, y hay un tiempo del programa de Dios para el mundo, como lo hay también un tiempo para el programa de Dios para el pueblo de Israel, para que no se mezcla. Entonces, así que Dios lo tiene todo organizado. Y Jesús está hablando directamente acerca de las cosas del fin y lo que Dios va a hacer, la separación de lo bueno y lo malo. Y como dice, ¿verdad? Los hombres no son capaces también de hacerlo, serán los ángeles los que van a ser los segadores, porque esos son los siervos, ¿verdad? Y van a ser los segadores. Ahora, en la palabra el reino, en esta parábola, equivale a, ¿qué dijimos? Al mundo, a la generalidad del mundo. Jesús está hablando, no se refiere a la iglesia, y Jesús dice claramente que se refiere al mundo. Así que en muchos textos la palabra iglesia y reino se usan intercambiables, ¿verdad? A veces Jesús está hablando de todo lo que sucede en su iglesia, refiriéndose que es su reino, el área donde Él domina a su pueblo, Él gobierna sobre su pueblo, pero en esta parábola se refiere realmente al mundo. Entonces, quiero que vean, como dije de que en muchos textos la palabra iglesia y reino se usan, ¿verdad?, intercambiable, como por ejemplo en Mateo 16. Quiero que vea usted Mateo 16. San Mateo 16, y dice en el versículo 18 al 19: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces sí, Jesús aquí está hablando acerca de su iglesia, está hablando del reino donde Él, ¿verdad?, domina, y donde Él ha provocado cambios en la vida de los hombres. Y hay muchos pasajes, ¿verdad?, en las escrituras cuando el Señor habla acerca de eso, de su reino. Pero en este caso quiero que lo tengamos claro, de que no se está refiriendo a su reino espiritual, sino que aquí está hablando de reino, de hablar del mundo en general, donde Él va a hacer la obra de redención y la separación entre lo bueno y lo malo. Así que de eso se trata. Ahora, en el versículo 30 nosotros vemos que Jesús dice, el versículo 30 del capítulo 13, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dejad crecer los malos. Dice, dejad crecer malos y buenos. Usted ve, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta, dice, la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla de manojos, y para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, ¿acaso se refiere dentro de la iglesia? No, no habla de eso, no habla de la disciplina de la iglesia, pues porque el tema de esta parábola es lo que pasa en el mundo y no en la iglesia. El tema de esta parábola se refiere a lo que pasa en el mundo y no en la iglesia, porque Jesús quería dejar bien claro eso. Pero tampoco está en contra de la disciplina en la iglesia. Les digo esto es porque entonces alguien puede decir, quiere decir entonces de que Dios no está de acuerdo en la disciplina de la iglesia, Él no trata con los cristianos que están portándose mal. No está en contra de eso, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Es algo interno de la iglesia. Si esta parábola enseñara el no practicar la disciplina en la iglesia, entonces habría una grave contradicción realmente, ¿verdad?, entre este texto y por ejemplo, veamos el libro ahí en San Mateo capítulo 18. Si realmente esta parábola enseñara al no practicar la disciplina en la iglesia, entonces estaría en contrariedad con Mateo 18, 15 al 17, pero no es así. ¿Y qué dice el capítulo 18, 15 al 17? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Esto se está hablando ya de la disciplina de la iglesia, y el Señor presenta la manera de cómo darle seguimiento a una persona, pero eso es diferente, ¿verdad? Porque si uno en la iglesia, alguien está haciendo algo malo, y vengo yo y lo hablo con él o ella, le digo, hermana, hermano, esto no está bien, no está bien, hermano, lo que está haciendo. Quiero decirle de que eso le está dañando a usted su relación con Dios, ¿verdad? Lo que hizo, porque tal vez alguien que hizo algo incorrecto. Entonces, ya sea que sea el pastor o un líder que habla con esta persona, primero es el contacto personal, ese es el seguimiento, ¿verdad? Y luego, si esta persona allí no se humilla y no acepta, pues, y no da forma de cómo mejorarse, entonces viene y ya agarra uno o dos más y vamos a hablar para hacerlo entrar en razón. Ya hay 3 testigos, ¿verdad?, de esta persona. Y si allí también se vuelve rebelde y no quiere, entonces se dice ante la iglesia. Y si con la iglesia aún así no hay forma, entonces se tiene ya como un pecador. Entonces yo creo que ya pasa a los malos. Y entonces ahí le va a tocar lo que Jesús dice acá. Pero la iglesia tiene su manera, ¿verdad?, de cómo puede hacer las cosas. En Romanos 16:17, mire lo que dice Pablo. Rápido, dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, dice, que no os fijéis, dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, ¿verdad?, eso. Él lo dice, ¿verdad? Fíjense, no está diciendo, os ruego, hermanos, dice, que os fijéis en los que causan divisiones, como quien dice, os fijéis en los que causan problemas, una atención, ¿verdad?, a ellos, pero no se junten con ellos. No dicen, ¿verdad?, sáquenlos, el que anda con problemas. No, hay manera de cómo tratar eso. Y al que nos recomienda a cada uno que no nos juntemos con este tipo de personas, ¿verdad?, que más es lo que afectan a otros. Y entonces hay una manera de tratar, y es posible de que la iglesia determine en un momento dado a alguien que cause daño así, no sacarlo digamos, del reino de Dios. Es una persona que está mal, que necesita ser transformada, ¿verdad? Y si no quiere con la disciplina de la iglesia, pues Dios se encargará. Entonces, pero a lo mejor se restaura, ¿verdad? A lo mejor se restaura. Así que nosotros no podemos establecer un juicio contra esta persona. Entonces, Jesús no habla del mal en la iglesia, sino del mal en el mundo entero. De eso está hablando Jesús. ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? Del mal en el mundo entero. ¿De qué está hablando Jesús? Del mal en el mundo entero, no el mal dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso es otra cosa. Entonces, y lo que Jesús establece aquí, de que habrán malos y habrá maldad hasta el fin. De este mundo habrá malos, ¿verdad?, y habrá maldad hasta el fin. La lección central de esta parábola es muy sencilla para que nos ubiquemos en ella, y es que hasta el fin del mundo habrán malos hombres y toda clase de maldad. Hasta el fin del mundo habrá. Y ahí donde Dios va a establecer su juicio, y Él se encargará de eso, porque solo Él es justo. No es cierto que si nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, ¿qué hacemos? A veces sacamos de la iglesia a alguien que no era necesario. Era mejor un proceso y ayudar. Pero a veces el legalismo sí nos, ¿verdad?, y dice no, al mundo. Pablo dice que hay que echarlo, ¿verdad?, que el diablo lo golpee todo y todo. Entonces, pero no, la iglesia tiene que ser una iglesia restauradora. Y si es cierto de que hay situaciones difíciles, pero la iglesia tiene que agotar los recursos. Pero Dios no, Jesús no está refiriéndose acá a eso, ¿verdad? La venida del Mesías, realmente, hermanos, cuando Jesús vino y eliminó todos los malos de entonces. Digo yo, les pregunto, cuando Jesús vino, ¿eliminó todos los malos de entonces? No, porque no era el tiempo. Y si no lo hizo Él, ¿y nosotros cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? No, ellos van a estar, lo malo o sea, la maldad y los malos estarán hasta el final, ¿verdad? Y Dios se encargará de eso. Así de que
los judíos creían que su Mesías traería perfecta paz, ¿verdad? Y es lo que ellos creían, y tanto para ellos, y una completa victoria sobre sus enemigos. Eso es lo que ellos creían. Aún los que seguían a Jesús, ¿verdad? Ellos estaban bastante convencidos en eso. Les digo esto porque los discípulos en algunos momentos, ¿qué estaban discutiendo en cuanto al reino, cuando Jesús estableciera su reino? ¿Qué estaban pensando Juan y Jacobo? Y si cuando el Señor establezca su reino, ¿quién será el mayor? ¿Verdad? Ahí estaban pensando en puestos ya, ¿verdad? Y ellos eran más sagaces, los hijos del trueno, más sagaces. Van donde la mamá y le dicen: mamá, habla con el maestro y decirle que cuando él tome ya la posición, que yo a la derecha y mi hermano nosotros uno a cada lado. ¿Y los otros qué? Eso, que queden por ahí, ¿verdad? Ellos estaban ya pensando en eso. Hasta los discípulos pensaban en un reino terrenal. Y Jesús tuvo que enseñarles de muchas maneras que no, que su reino no era de este mundo. Si nosotros leemos en el libro de San Juan y leemos el capítulo 19 creo que, donde ahí le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Cuando Judas lo entrega, ¿qué hace Pedro? Le vuela la oreja a aquel, ¿verdad? Y Jesús se la pone de nuevo y le dice: guarda tu espada, Pedro, que no te das cuenta que si yo quisiera hacer algo contra mis enemigos, si solo ordeno a una legión de ángeles y acaban con... Yo creo que un ángel fuera suficiente. Sin embargo, Jesús da a entender que él tiene dominio sobre, él tiene el poder y no pudo dejar que le hicieran nada, pero él venía con un propósito, y es redimir al hombre, y era necesario que aquello pasara. Pero él dice: no, mi reino no es de este mundo. Él lo da a entender en eso. Pero ellos creían, ¿verdad?, que Jesús traería perfecta paz a los judíos y una completa victoria sobre los enemigos. Y su alusión era sentarse cada uno de ellos bajo su propia higuera. Entonces, y servir y ser servido por los gentiles. Ellos soñaban con eso. Cuando Jesús se manifieste, decían los seguidores de Jesús, ¿verdad? O aún los judíos, piensen, cuando Él se establezca, nosotros, ¿verdad?, vamos a sentarnos bajo de una higuera, reinando con Jesús, y todos los gentiles, ¿verdad?, malvados, ellos nos van a servir. Todos los gentiles, porque tenían de menos a los gentiles los judíos. Ellos creían que ellos van a ser los principales gobernando y los gentiles sirviéndole, ¿verdad? Eso pensaban ellos, pensaban en un paraíso terrenal. Pero muy al contrario, los seguidores de Jesús, el verdadero Mesías, siempre, si usted se da cuenta, los seguidores de Jesús han sido perseguidos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. En San Mateo 5, 10 al 12, quiero que vea San Mateo 5 del 10 al 12. Poquito atrás, ¿verdad? San Mateo 5. No, sí, ¿verdad? Les dije 5, de 10 y 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces se da cuenta de que ellos estaban muy equivocados y soñaban con eso, ¿verdad? Una vez Jesús tome control y saque todo esto malvados, ¿verdad?, gentiles, ellos nos van a servir y los judíos vamos a ser los meros, que vamos a estar ahí dándonos norte, y ellos, todos los gentiles, sirviéndonos a nosotros. Soñaban con eso, y Jesús estaba lejos. El reino de Jesús era un reino espiritual. Vino a algo diferente, tanto así que dentro de sus discípulos habían uno que era muy servil a los romanos y exprimía a sus propios conciudadanos para beneficiar al imperio romano, el cual era Mateo. Pero había otro llamado, ¿cómo? Simón el cananista, que él era... Los cananistas, o el celote, ¿verdad?, era del grupo de los celotes, eran revolucionarios. Así que él junta a uno que apoyaba al imperio romano y maltrataba a sus mismos hermanos, y junta a otro que era enemigo de Mateo. Porque imagínense,
Simón el cananista odiaba a Mateo. A todos los que le servían los odiaban. Ellos querían matar a todos esos traidores, chupasangre, creo que les decían, ¿verdad? No creo que no existían esos animales, a lo mejor sí, pero ellos creían eso, sentían eso. Y Jesús en su reino espiritual junta a un revolucionario y a uno que le servía al pueblo romano. ¿Y qué pasa? Los hace hermanos y los une para un mismo propósito en su reino, que era diferente, ¿no es cierto? Entonces el reino de Jesús es muy diferente, estaban muy equivocados. Desde que Jesús vino realmente a este mundo, y aún antes ha habido engaño, ¿no es cierto? Ha habido violencia. Vino Jesús y siempre la violencia se ha mantenido. Ha habido engaño siempre, o sea, se ha mantenido, ¿verdad? Ha habido hasta el día de hoy ha habido hipocresía. ¿Lo hay hipocresía hasta este momento? ¿Hay violencia? ¿Hay mucha maldad? Lo hay. Entonces hay en todo el mundo. Entonces eso no se ha acabado, está todavía. Ahora hay alguna actitud correcta que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Y Jesús trata de hablar acerca de esto precisamente. Cristo, ¿no es cierto que Jesús tiene toda la potestad? ¿Sí o no? Él tiene toda la potestad y es la verdad. Él tiene toda la potestad. Y yo quiero de que vea esto. Y el Evangelio, Él tiene toda la potestad. Dice en San Mateo 28, 18. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Vayan, dijo Jesús. Entonces, Él tiene toda la potestad. Y el Evangelio es poder de Dios. Lo dijo Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos, ¿verdad? A los judíos y a los gentiles. Entonces, Jesús nunca dijo que su Evangelio y su reino espiritual, o sea, su iglesia, acabaría con la maldad de este mundo. ¿Dijo eso Jesús? Mi iglesia, mi reino va a acabar con toda la maldad de este mundo. No dijo eso Jesús. Y es importante de que nosotros lo valoremos, porque de eso se va a encargar Él. Así que nunca debemos estar de acuerdo con los que quieran acabar, hermanos, con los malos o los injustos de este mundo. Nunca. Un hijo de Dios no debe de unirse a eso. Y en el mundo hay muchos cristianos unidos a la gente que quiere acabar con los malvados y con los injustos. ¿Lo van a lograr? No. Porque viene un grupo que dice que saca a los injustos y malos, y son más malos también, y son malos igual. Sigue igual. ¿Cambia el mundo? No cambia. Solo pasa de un malo a otro malo los poderes. El mundo no puede acabar con eso. Y nosotros como iglesia no somos llamados a querer deshacer lo malo y a querer, ¿verdad?, eliminar lo malo. No somos llamados a eso. Dios tiene un propósito más grande para la iglesia y no nos debemos de desenfocar. Se fija de que si nosotros nos enfocamos en eso, hasta entre nosotros podemos tener problemas. Pero Dios no nos ha mandado a que nosotros nos unamos, ¿verdad?, digamos, o nos pongamos de acuerdo con cualquiera que quiera acabar con los malos o injustos de este mundo, porque entonces nosotros estaremos en desobediencia a Dios. Dios nos ha mandado a otra cosa, a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Él nos ha mandado a salvar a los malos, ¿no es cierto? Él nos ha enviado a predicarle el Evangelio del reino a aquellos que son pecadores y malos. ¿Para qué? Para que en aquel día sean menos, ¿verdad? No vamos a lograr a todo el mundo, pero que contribuyamos para que muchos de los que ahora son malos en este tiempo puedan hacerse buenos. ¿Se puede lograr eso? Sí, a eso nos ha mandado el Señor. No a querer nosotros arreglar las cosas. Nunca se van a arreglar las cosas. Nadie lo podrá hacer. Mire, la Revolución Francesa y todas las revoluciones que han habido a través del tiempo, bueno, han sacado a mí me ha gustado mucho la historia, y cuando veo todos los actos revolucionarios, ¿verdad? Lógicamente la gente mala y subyuga al pobre y a toda la gente, y hacen lo que quieren, siempre con el débil. Viene otro grupo, no está de acuerdo y tratan, hacen la revolución y lo sacan, pero una vez estando ya en el poder, empiezan bien y después terminan en lo mismo, ¿verdad? Subyugando a la gente y solo que el sistema lo usan de otra manera, pero siempre ha pasado. ¿Se acaba la injusticia? No se acaba. Analicemos todas las cosas que han pasado en los países del mundo. Ninguna cosa
ningún tipo de agrupaciones o reinos que se levantan pueden cambiar las cosas. Siempre van de mal en peor, porque el mal está en el corazón del hombre, y Jesús vino a eso, a cambiar el corazón del hombre. Y la iglesia somos llamados a buscar a los perdidos para que su corazón cambie y sea transformado. Y Jesús trata a través de esta parábola hacer ver: dejen que eso yo me voy a encargar. Porque los discípulos le dicen: Señor, arrancamos entonces los siervos, les arrancamos la cizaña. No, déjenla, dijo, déjenla. Porque total, al final el Señor sabe diferenciar quién es malo y quién es bueno, ¿cierto o no? Y Él los va a sacar y los va a echar al fuego. Y a los buenos dice: métanlos en mi granero. ¿Ve? Así que lo que a nosotros nos espera, si somos fieles a Dios, es el granero de Dios, para estar ahí seguros, ¿verdad? Entonces es bien importante. El Señor nos hace ver que no está de acuerdo con la violencia, y que nosotros no es con violencia que vamos a resolver las cosas. Porque ¿para qué nos ha puesto Dios? Según San Mateo capítulo 5, que seamos sal y luz. ¿Para qué nos ha puesto Dios? Para que seamos sal y luz en medio de un mundo perdido. Entonces Él jamás incita a la violencia. Muchos dicen que Jesús y la teología de la liberación habla de un Jesús revolucionario, un Jesús que se levanta. No es así, equivocado, ignorancia a la palabra. ¿Por qué? Porque la prueba es con Mateo y Simón el cananista. Yo he hablado con muchas personas así, les digo: no es así. No vamos a resolver nosotros las cosas. Siempre hacemos las cosas mal y somos injustos. ¿Y cómo un injusto y pecador va a querer arreglar a otro injusto? No se puede. Solo el santo Dios, el que es justo, Él sí lo hará a su tiempo, y nadie se le va a escapar. No hay tales de soborno ni engaño. Él todo lo sabe, todo lo sabe. Y el que se ha infiltrado en la iglesia, que es de los malos del mundo, y se ha infiltrado, Dios se va a encargar, si no se arrepiente. Porque hay gente que se infiltra y con malos propósitos, pero Dios los cambia. Y hay otros que se infiltran y todo, y terminan mal. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe lo mejor. Así que nosotros no podemos tratar de hacer justicia. Dios lo sabe. Así de que no es con violencia, sino que Dios nos manda, sino que seamos luz y sal. Porque Jesús no trajo, ¿verdad?, una revuelta, ni trajo una revolución a este mundo en el aspecto militar, en el aspecto político. No lo trajo Él. No vino con armas carnales, ¿verdad que no? No. Y ya hablamos de donde Jesús le dice: guarda tu espada. ¿No sabes que al que espada mata, a espada muere? Y eso le espera al que es violento, ¿no es cierto? El que usa de violencia, así termina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y Jesús nos manda, ¿verdad? Así de que Él no vino con armas carnales. Su evangelio y su reino ha tenido mucho impacto en las vidas. No ha necesitado de armas para transformar el mundo ni para cambiar a la gente mala. Ha sido el poder del evangelio, ¿verdad? El que ha transformado su vida y la mía, y lo sigue haciendo, ¿verdad? Así que los malos de este mundo están disminuyendo cada vez más. En la medida que el reino de Dios avanza, los malos van bajando. O sea que mucha gente va a ir al infierno, hermano. Millones de personas van a ir al infierno, pero no porque Jesús no ha hecho nada, sino porque no han querido oír el mensaje del reino de Dios, y se van a perder por su propia decisión. Así de que es bien importante, hermano, porque su evangelio y su reino han tenido mucho impacto sobre el mundo, pero obra como luz y como sal y como buena levadura. Es la manera que funciona el reino de Dios. Entonces, digo esto con autoridad. Los llamados testigos de Jehová, que de la revista La Atalaya, ¿verdad? Nosotros sabemos, tienen más o menos el mismo sueño. Todas las personas que piensan como ellos tienen el mismo sueño que tenían los judíos, de un reino diferente en esta tierra, donde hay un paraíso terrenal. La Biblia no habla de un paraíso terrenal eterno, no habla. Eso no está en la palabra de Dios. Sin embargo, tienen este mismo sueño, ¿verdad?, que los judíos tenían. Creen que la tierra será un paraíso
para ellos después de la guerra del Armagedón, y todo se quedará, ¿verdad? Y dice, ¿quiere usted estar en el reino, ¿verdad? En el nuevo cielo, nueva tierra que Dios va a traer, y donde los leones van a andar ahí con los cabritos y todo, y presentan un panorama? ¿Y a quién no le gusta eso, con tanta violencia y tanta maldad? Uno donde ve los pajaritos y ve todo en las revistas, que no solo ellos, sino que muchos, y ponen cosas bien bonitas. Algo sucede allí. Ay, yo quisiera estar, ya me veo brincando en esos jardines. Eso nunca va a pasar aquí, nunca va a pasar acá. Lo único que va a disfrutar la iglesia y todos los que creamos en el Señor va a ser 1000 años de paz, de bendición, y solo será un periodo de 1000 años, pero luego a la eternidad, porque Dios destruye este mundo, y Pedro dice que los elementos ardiendo se van a hacer fundidos. Dios va a destruir todo esto, y el nuevo cielo y nueva tierra no tiene nada que ver, que aquí va a ser algo bien bonito y que todo, ¿verdad? Porque Dios va a sacar todo lo malo, y eso enseña que Dios va, dice que todos los juicios de Dios, Él va a castigar a los malos y todo, pero de que puede haber santa paz en todo. Están soñando con un paraíso que nunca van a ver. Para empezar, que no creen al único que los puede llevar a una vida mejor, al cielo, a ese paraíso celestial, ¿verdad? Nunca, pero allí ellos, ¿verdad? Pero estaban en el mismo sueño con los judíos. Así que, solo como dije anteriormente, todos los milenarios, los que creen en el reino de 1000 años, como usted y yo, que creemos que Jesús va a venir a establecer un reino, su reino por 1000 años, solo ellos vamos a gozar realmente, ¿verdad? De lo que de una vida así por ese tiempo acá en la tierra, porque Jesús en esos 1000 años va a demostrar que solo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que su reino es justo y que Él gobierna sobre todo, y en ese tiempo todo estará sometido, hasta los malos van a estar sometidos, ¿verdad?, a Él. Y aunque ahorita se pueden confundir un poco y pueden estar ya pensando en otra cosa, pero estamos hablando del reino milenial, y a lo mejor ¿verdad?, en otra vez se explica bien, pero va a haber un periodo así de paz, y eso sí lo vamos a disfrutar, pero con Jesús, ¿verdad? Vamos a venir a reinar después de haber sido levantados. Así que la teoría queda refutada, ¿verdad?, por la parábola de la cizaña, ¿verdad? Todo esto queda contradicho, ¿verdad? Para que no estemos enfocándonos en esta parábola en lo que no es. Jesús se refiere a los malos y buenos que van a ser separados en el momento que Él lo decida, en el fin de todo. Jesús dice claramente que hasta el fin del mundo habrán malos, ¿verdad?, entre buenos aquí en el mundo, y nunca habrá aquí en la tierra ninguna especie de paraíso terrenal, nunca habrá. Entonces concluimos en cuanto a esta parábola, concluimos en primer lugar que debemos de apreciar y nunca olvidar que esta parábola demuestra la gran bondad de Dios, porque todavía Dios está dando oportunidad, ¿sí o no? Dios está dando oportunidad y su mensaje está siendo predicado, y es la bondad de Dios, hermano, ¿verdad? Que Él está dando oportunidad. Y recordemos que en la palabra de Dios hay pasajes que revelan la bondad de Dios para este mundo pecador, para todos esos malos que un día serán castigados, ¿verdad? Y serán raídos de esta tierra, pero eso será en su momento, pero en este tiempo hay oportunidad. Y cuando Jesús hablaba acerca de estas cosas y adelantaba esta información acerca del fin de los tiempos para hacer ver el destino de los malos y los buenos, Jesús lo que estaba haciendo es dando una oportunidad a reflexionar, y hasta el día de hoy está latente la parábola del trigo y la cizaña. Dios está dando oportunidad para que el hombre entienda que Dios es bondadoso, es un Dios de oportunidades. Y dice en Romanos capítulo 2:4, vea, hermano, Romanos capítulo 2:4, dice el apóstol Pablo, y luego, si podemos buscar rápido, 1 Timoteo 2:4, para que vea que realmente debemos de apreciar, en vez de estar pensando en algo equivocado, mejor debemos de apreciar y no olvidar que esta parábola demuestra la gran bondad de Dios. ¿Qué dice en Romanos 2:4? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad. ¿Qué es paciencia?
Es como la actitud o la capacidad que tenemos de soportar ciertas cosas. Pero la longanimidad es larga paciencia. Y eso está en Dios. Él está esperando, ¿verdad? Y dice el apóstol, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿No es cierto de que por la bondad de Dios y por su misericordia hemos tenido la oportunidad de venir al arrepentimiento? ¿Qué hubiera sido, hermano, de nosotros si no hubiéramos tenido esa oportunidad? Dios nos ha dado oportunidad y sigue dando oportunidad. Aún el apóstol Pedro, hermano, ¿verdad?, habla de eso, pero vea lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:4, si alguien lo encontró. Pero dice en 1 Timoteo 2:4. Dice en el versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios y de nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué dice? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está en Dios. Eso está en Dios. No es el placer de Dios destruir la maldad. No lo ha hecho hasta ahora. Está dando tiempo, ¿no es cierto? Y por ese tiempo que Él está dando, usted y yo estamos aquí. Y por ese tiempo que Él está dando, hermano, aquellos que están dentro de la iglesia y que están casi con un pie, como decimos, ¿verdad?, están con parte de su vida en el mundo y parte en la iglesia y jugando a la iglesia. Dios les está dando oportunidad, pero viene el momento donde las cosas se aclararán. Y cuando Cristo venga por su iglesia, va a haber mucha lamentación de aquellos que tuvieron la oportunidad y van a recibir el juicio de los malos, porque es mala la gente, es perversa la gente que teniendo la bondad de Dios, la oportunidad aún de la iglesia, viendo las bendiciones de Dios, y todavía viven su vida a su manera y no toman en serio las cosas de Dios. Entonces a su tiempo vendrá eso, ¿verdad? Y les puede causar, pero Dios está dando la oportunidad. ¿Y cuánto damos gracias a Dios por esa oportunidad? Sí, porque cada mañana son nuevas sus misericordias, y por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios da oportunidad y lo está dando al mundo. Así de que es bien claro eso. Pero mire Pedro lo que dice, hermano. 2 Pedro 3:9, un poquito adelante y rápido. 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y está hablando a la iglesia, fíjese. Aunque esto se puede aplicar también a los que no son cristianos y no quieren nada con Dios y están oyendo el evangelio. Pero la carta del apóstol Pedro es a la iglesia y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, ¿verdad? El Señor, nada, para que Él venga, a veces siento que ni va a venir, algunos dicen, ¿verdad? Sino que, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué el Señor no ha venido y la promesa de su advenimiento para llevarse a la iglesia no ha sucedido todavía? Porque dice que Él es paciente para con todos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es con nosotros? Paciente. ¿Cómo es con el malo? Paciente. Y Él dice, porque Él es paciente para con nosotros. Y habla de la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, porque es el deseo de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta parábola habla de la bondad de Dios, anuncia el juicio de Dios final sobre los malos y da a entender lo que Dios va a hacer con los buenos, para dar oportunidad. Entonces, ¿verdad?, habla de su bondad y su paciencia en darnos múltiples oportunidades para arrepentirnos y que nosotros nos preparemos para el juicio final. Especialmente en 2 Pedro 3:15. Mire el versículo 15 como dice, hermano, de lo que acabamos de leer. Acabamos de leer el 9, ¿no es cierto? El 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es? ¿Para qué es la paciencia que Dios está teniendo con el mundo pecador y con aquellos en la iglesia que no andan bien? Paciencia, porque Él no quiere que ninguno perezca. Su anhelo, su corazón es que la sangre de su Hijo, ¿verdad?, redima a toda la humanidad. Pero el hombre no quiere. El hombre está viendo la oportunidad de Dios y no quiere. Mira, hay gente dentro de la iglesia del Señor que le va mal en una cosa y solo cuando están en la gran aflicción de la gran azotada que le da el diablo, entonces vienen otra vez reconciliando pero cuando todo se empieza a poner bueno, otra vez
y no toman en cuenta realmente que Dios está dando oportunidad. Yo pienso que es tiempo para que nosotros nos acerquemos más a Dios, porque el día del juicio final está cerca, mi hermano. Amigo, está cerca. Y es tiempo de aprovechar ese llamado de Dios. Es bien importante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, su paciencia, hermano, en no acabar con el mundo. Realmente es bien importante. Porque si así fuera, hermano, si nosotros, si Dios quisiera erradicar los malos ya, entonces, o Él ha querido que en su iglesia pase eso, ya no estaríamos nosotros, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero estamos aquí porque Dios nos tuvo paciencia, nos dio la oportunidad y ahora le servimos a Dios y esperamos su venida, ¿no es cierto? Y creemos que no estaremos en ese el día del juicio que Él va a terminar con todos. Así de que el Señor habla en la parábola que Él va a recoger, ¿verdad? Y dice Él, dejad crecer, en el versículo 30 de San Mateo 13, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero también dice, recoged el trigo en mi granero. O sea que Él va a hacer dos cosas, y eso es en el juicio final. Es decir, realmente, hermano, Jesús tiene la completa potestad sobre su cuerpo, que es la iglesia, sobre todos nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que dice su palabra, y a todos. Pero si nosotros leemos en la explicación de la parábola, en el versículo, la explicación de la parábola, dice en el versículo 41 de Mateo 13, dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos, fíjese, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y no está hablando de la iglesia, de su reino espiritual. Otra vez digo, está hablando de que esta parábola menciona reino del mundo. Él va a hacer la separación y va a recoger, dice, de su reino, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quienes el Señor los va a apartar y los va a echar al fuego? A los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. A Dios no se le van a escapar ni uno. Pablo dice en Gálatas 6:8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que el Señor lo dice claramente, ¿verdad?, en su palabra. Y yo creo de que debemos de entender lo que Jesús dice. En esta parábola vemos que los súbditos del Señor no son únicamente los que sirvieron voluntariamente, sino los que no querían que Él reinara sobre ellos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en Lucas 19:12 la parábola de los talentos, ¿verdad? O sea que realmente Jesús está hablando en esta parábola que Él tiene control, o sea, realmente Él domina y va a tomar juicio sobre los malos y sobre los buenos, porque Él es el Señor de toda la creación. Llega el momento donde Él ahora es un Salvador, pero entonces estará como juez y tiene el dominio. Entonces Él obrará con justicia. Y terminemos para verificar lo que Él hará al final y véalo como Dios se manifieste. Dice, Jesús habla del castigo de los malos y lo describe así. Dice, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya lo leyeron, hermano? Versículo 42 dice, y los echará, y a los que hacen iniquidad y sirven de tropiezo, los echará en el horno de fuego, y ahí será, ¿qué dice? El lloro y el crujir de dientes. Ahí van a decir, ay Señor, si yo no creía que fuera de verdad esto, ¿de qué les va a servir? Señor, si yo hubiera sabido que esto no hubiera sido tropiezo allí. Bueno, porque muchos están haciendo tropiezo. Hay gente, hermano, que sirven de tropiezo a su esposa, a su esposo, a sus hijos, para servirle a Dios. Y si no se arrepienten, un día, ¿verdad?, van a pagar caro eso. Entonces, porque allí no habrá tales, ¿verdad? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ya no habrá oportunidad.
Entonces, es bien importante que nosotros veamos eso, hermano. Jesús habla de eso, y si vemos Tesalonicenses 1 del 7 al 10, nos damos cuenta de lo que Él va a hacer con los malvados. Solo leemos 2 pasajes más y concluimos, hermano, porque quede bien claro esto. Y es 1 Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Y rápido vamos a ir a Malaquías. 1 Tesalonicenses, Pablo dice: uno del 7 al 10. Dice, le dije 1 Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 10. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar, dice, retribución a los que no. ¿Qué va a hacer el Señor? Dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y eso está hablando de juicio, hermano. Eso está hablando de juicio. Creo de que Dios es bien claro en eso. Y dice: ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y dice, hermanos, si leemos Apocalipsis 20, dice que habla de que todo, ¿verdad?, van en el tribunal. ¿Se recuerdan lo que dice el juicio ante el gran trono blanco? Ahí grandes y pequeños van a comparecer delante de Dios. Y en el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el destino de los malos. Pero dice en Malaquías capítulo, habla de la bendición de los justos. Malaquías capítulo 4, 1 y 2. Yo quiero pedirle que lo encuentre y se ponga de pie. Malaquías está antes de Mateo, hermano, para que no se vaya a perder ahí en la Biblia. Solo si conoce dónde está Mateo, pues vaya al principio de Mateo, unas hojitas hacia atrás, y está el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. ¿Y qué dice en Malaquías capítulo 4, 1 y 2? Ya vimos de que en la Biblia hay mucho, hermano, acerca de el destino de los pecadores, ¿verdad? Y será el castigo eterno. Y aún aquí lo dice. Miren el versículo 4, capítulo 4, 1 y 2. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, dice, y todos los que hacen iniquidad, ¿qué serán? Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les quedará ni raíz ni rama. Viene el día en que Dios enjuicia a la maldad y a los malos. Pero dice el versículo 2: mas a vosotros, diga conmigo, se está refiriendo a mí el Señor. Mas a vosotros, dice, ¿verdad? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, ¿qué traerá? Salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Porque cuando Cristo venga, y hermano, y nos dé la restauración y la salvación, nos vamos a gozar en el Señor. Y entonces dice, vamos a ver la diferencia entre el bueno y el malo. Entonces diremos, valió la pena servirle a Dios. Diremos, valió la pena ser fiel al Señor. Y los malos serán enjuiciados. Gloria a Dios, porque viene el día del juicio. Y Dios, a través de esta parábola, el Señor Jesús, hace ver que ese día se acerca. No tratemos nosotros de arreglar a la gente. Dejemos, Dios se va a encargar. En cuanto a los malos comportamientos en la iglesia tiene su manera de ser, de actuar, y tiene su proceso. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Nosotros no somos llamados a destruir al malo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por el malo. ¿Qué tenemos que hacer? Amarles, sentir compasión por ellos, porque Dios nos ha mandado a amarles, a orar por ellos y a rescatarlos de ese mundo perdido, para que no se encuentren en el día del juicio, ¿verdad?, condenados. Oremos, hermano, y que el Espíritu Santo ponga eso en nuestro corazón, porque la enseñanza, hermanos, de la parábola, el trigo y la cizaña, el Señor nos hace ver que viene el día donde Él hará
esa justa separación. Y por lo tanto, nosotros que hemos creído en Él, sus hijos, debemos de ser fieles, debemos de honrar el sacrificio de Cristo, porque viene el momento donde el sol de justicia nos alumbrará. Y entonces nos daremos cuenta qué importante fue ser fiel a Dios. Pero para todos aquellos que no han conocido a Dios y que han estado escuchando el llamado de Dios, yo quiero decirle, amiga o amigo que está en este lugar, y aquellos que están escuchándonos por el internet, Dios está dando la oportunidad. Viene el día donde nadie se le escapará a Dios, pero ahora está la oportunidad, amigo, amiga o hermano que se ha alejado del camino de Dios. Ahora es el momento que tome su decisión. Dese cuenta, amigo, amiga o hermano que se ha alejado de Dios, que no es necesario que le anden empujando. Usted sabe que necesita de Dios, conoce su condición, que se encuentra en el estado que se encuentra fuera del camino de Dios. Ahora es el momento. Y si en esta noche alguna persona quiere abrir su corazón para Dios y quiera decirle: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti y no quiero perderme, no quiero ser parte de ese juicio eterno, de esa perdición eterna, y tú me has dado oportunidad, ahora yo te rindo mi vida. Si alguien en esta noche quiere tomar esa decisión de rendirle su vida a Cristo y escapar del juicio que vendrá, ahora es el momento. Venga a Jesús, venga a Jesús, o reconcíliese con el Señor. Ahora es el momento. Si alguien lo quiere hacer, ahora es la oportunidad. Y para aquellas personas que por el internet no están viendo, yo quiero que repita conmigo: Padre, reconozco que he pecado contra ti, pero creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir en mi lugar. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida ahora y te recibo como Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación y la oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hay alguna persona que hizo esta oración acá, está entre nosotros, solo nos hace saber y el Señor le ha perdonado. Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora, ¿verdad? Y vayamos a rescatar a los malos cuanto podamos.